Muy buenas tardes a todas y todos nuestros espectadores digitales y radioescuchas. Es un gusto que nos acompañen en una emisión más de su programa Voces por la Sustentabilidad. Voces por la Sustentabilidad es una propuesta de comunicación de las ciencias y las ciencias sociales de responsabilidad social universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Mi nombre es Jorge Peredo. En esta ocasión tenemos el honor de platicar con la maestra Luciana Clinch. Bueno, les platico un poco sobre la maestra Luciana. Luciana Clinch es maestra en ciencias con la especialización de Geografía Marino-Costera de la Universidad de Texas A&M y bióloga con especialización en Ecología de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú. Se encuentra ahora realizando el doctorado en el posgrado de Desarrollo Sustentable y Globalización en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Su investigación se centra en el análisis integral de la interacción espaciotemporal de los grupos humanos y las especies de tortugas marinas en los litorales de Baja California Sur, México. La maestra en Ciencias Clinch cuenta con más de 10 años de experiencia coordinando y apoyando proyectos de conservación de tortugas marinas y educación ambiental en diferentes países de las Américas: Perú, Venezuela, Costa Rica, Uruguay, Brasil y México, trabajando en estrecha colaboración con comunidades pesqueras, así como con organizaciones no gubernamentales para apoyar estrategias de conservación de la biodiversidad marina y costera, así como el desarrollo e implementación de programas de educación ambiental y al aire libre. Bueno, pues tenemos un gusto de estar con la maestra, quien hoy nos va a platicar sobre un tema muy interesante que lleva por título Aleteando hacia un futuro prometedor. Conservación de la vida marina. Bienvenida, Luciana. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Muy feliz de poder presentar acá un poco de mi investigación doctoral. Bueno, como ya mencionaste, lo que le voy a presentar hoy día se llama Aleteando hacia un futuro prometedor. Soy estudiante doctoral del posgrado de Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Pues y ahí voy a empezar con mi presentación. Pues en este nuevo ámbito para mí, porque yo soy bióloga, vengo de una escuela bastante, bueno, de conservación biológica o biología de la conservación. Ahora he pasado a estudiar las ciencias sociales, es un ámbito nuevo para mí y pues me gusta, he aprendido la importancia de empezar una presentación poniendo de punto de partida de qué lugar de enunciación vamos a iniciar, ¿no? Entonces, pues yo soy bióloga, soy mamá aprendiz de mi pequeña Luz de Luna, soy ecóloga marina, maestra en ciencias, con una trayectoria larga en conservación de tortugas marinas y ahorita me encuentro a la mitad de mi carrera doctoral en ciencias sociales. Aquí he aprendido mucho la importancia, la real importancia de tomar en cuenta la participación de las comunidades para poder llevar un cambio real a una escala amplia, ¿no?, en la sociedad. Soy amante del mar, de la lectura, de viajar lento y de la filosofía del yoga. Pues aquí vamos a comenzar ya, ahora sí, con mi tema favorito de las tortugas marinas. Pues como espero que varios de ustedes sepan, las diferentes especies de tortugas marinas son oceánicas, ¿no? Ay, escucho un eco. Las especies de tortugas marinas diferentes en el mundo
hacen migraciones oceánicas. Tienen dos diferentes hábitats, todas las tortugas, un lugar de reproducción donde se reproducen, donde las hembras ponen sus nidos y donde salen luego los tortuguillos, ese es un hábitat, y el otro hábitat es el hábitat de alimentación, donde pasan largos años, se hacen fuertes, se alimentan, ¿no? Y luego hacen un ciclo siempre del hábitat de alimentación al de reproducción a lo largo de toda su vida, ¿no? Dependiendo de la especie, van a ser, digamos, las repeticiones de los ciclos, la duración de los ciclos, etcétera, ¿no? Lo interesante aquí es que las tortugas marinas regresan siempre a los lugares de donde nacieron. Algunas especies son, digamos, lo hacen exactamente dentro de algunos metros cuadrados, otras en la misma playa, en la misma región, ¿no? Pero regresan al lugar de donde nacieron. Entonces aquí la importancia y la dificultad también de estudiar especies como estas que migran oceánicamente, ¿no? Sus trayectorias transitan diferentes países que tienen diferentes regímenes de gobernanza y entonces esto lo hace que su protección sea bastante difícil. Pero la importancia de esas especies ecosistémica, ecológica, a lo largo de esas trayectorias van llevando materia orgánica de un lugar a otro, ¿no? Las hembras cuando ponen sus nidos dejan ahí huevos que algunos se convertirán en tortuguillos, otros no. Entonces esa materia orgánica que no se convierte en tortuga queda en la arena, es materia orgánica para otros animales pueden alimentarse de las tortuguitas, igual cuando llegan al mar, son presas, son depredadores, entonces cumplen un rol ecológico súper importante, ¿no? Y no solamente local, sino un poco más global. Entonces, la conservación de las diferentes especies es vital para conservar, digamos, un ecosistema marino y terrestre o marino costero saludable. Entonces, más allá de este valor ecológico, a menudo las tortugas marinas sustentan iniciativas de ecoturismo, además de programas de conservación y de investigación. Entonces, al final de cuentas, ofrecen oportunidades sostenibles de medios de vida alternativos, especialmente para comunidades rurales. México se conoce por ser, la conocen por ser la capital de las tortugas marinas. De las 8 especies que existen en el mundo, 7 visitan aguas mexicanas. Entonces, México es un país muy, muy importante en diversidad, en riqueza realmente de tortugas marinas. Y bueno, aquí estamos en Baja California Sur. Las áreas marino-costeras de Baja California Sur proveen hábitats súper importantes en cuanto a alimentación, descanso y reproducción para 5 de estas especies de tortugas marinas, ¿no? Acá tenemos a las especies de la caguama, la carey, la lora, la laúd y la prieta, que también es considerada, bueno, algunos investigadores consideran la tortuga verde y la prieta como 2 especies diferentes, otras las consideran como una especie con 2 variedades o con una subespecie. En fin, estas tortugas que visitan las costas o los litorales de Baja California Sur se enfrentan a varias amenazas de diferente gama, extensión e intensidad y cada vez son mayores, ¿no? Y normalmente están relacionadas con las actividades humanas. Estas presiones incluyen actividades pesqueras, petroleras, mineras, transporte marítimo, desarrollo costero, maricultura, la recolección de los huevos, la contaminación marina, los desarrollos turísticos, etc. El problema es que estos animales, además de lo que ya hablamos que migran, que se hace difícil la protección por el movimiento transoceánico de estos animales, además son de crecimiento lento, de una maduración tardía, algunas especies necesitan 15, 20, hasta 40 años para recién entrar a una etapa adulta, madura, para poder llegar a poner huevos. Esto quiere decir que tienen, desde que salen del nido, como tortuguillos, tienen que estar esperando y alimentándose por 15 hasta 40 años para recién estar listas
para poner los huevos. Entonces es un margen amplio, ¿no? Para poder ellas sobrevivir. Y esto hace que tengan bajas tasas de supervivencia, lo que en la situación actual compromete en gran medida su existencia al establecimiento de programas de conservación. En México, todas las especies de tortugas marinas se encuentran en veda total y permanente desde 1990. Además, son consideradas especies prioritarias, lo cual indica que su conservación constituye uno de los pilares del programa de conservación de especies de riesgo, y asimismo la conservación de estas especies tiene una referencia oficial, que es el Programa de Acción para la Conservación de Especies. Las 6 especies de tortugas marinas presentes en aguas mexicanas están clasificadas como especies de peligro de extinción por la NOM 59 de Semarnat del 2010. La investigación que estoy llevando a cabo como parte de mis estudios doctorales tiene 3 fases, ¿no? La primera, que es la que estoy terminando ahora, es hacer una recopilación de la información histórica de los usos y las percepciones de las tortugas marinas en los mares y costas del Pacífico mexicano. Luego, el próximo año voy a entrar a una fase de análisis espacial, en la cual voy a estudiar la interacción del uso de hábitat de los humanos y las tortugas marinas en los mares y costas de Baja California Sur en particular. Y ya con esta información voy a crear una propuesta de un programa de manejo integral y sustentable de las especies de tortugas marinas en Baja California Sur. Entonces, aquí les quería venir, esa es la introducción, hablar un poquito de lo que he ido recopilando sobre la historia de los usos y las percepciones de las tortugas marinas en el Pacífico mexicano. No es una historia de muchos pesares, pero va un poquito así. Las poblaciones originales de la península han estado en contacto muy cercano con las tortugas desde hace más de 12.000 años. Y tenían una relación, digamos, estable, ¿no? Ellos usaban las tortugas de manera integral. Es decir, no se desperdiciaba absolutamente nada de las tortugas. Las comunidades costeras se limitaban o se le limitaba la captura de las tortugas marinas solo a lo que se podía aprovechar y prácticamente no se desperdiciaba nada. Se comía la carne, los despojos, la sangre se consumía, incluso el caparazón se podía hervir hasta llegar a una consistencia gelatinosa que se consumía. El aceite se utilizaba para cocinar, también con fines medicinales. Creía que el aceite curaba el asma, por ejemplo, hasta ahora se cree eso. Los huesos servían en caldo, también se le daba a los perros domésticos. La cabeza y la piel en ese entonces no se utilizaba y se les daba a los perros o a los coyotes, ¿no? Entonces era un patrón de consumo de desperdicio mínimo. Realmente se utilizaba todo el animal. Fíjense, originalmente estos son los grupos indígenas originales del Golfo de California, de Nayarit, Sinaloa, Sonora y la península de Baja California. Tenía una diversidad cultural bastante amplia y lamentablemente luego de la conquista, o digamos de la llegada de los españoles, estos fueron los grupos indígenas que quedaron, ¿no? Aquí podemos ver que en la península de Baja California quedaron los Cucapá, en Sonora los Comcacs, ¿no? Que son también llamados Seris, los Otam, o Pápagos, los Yoreme, los Yaqui, en Sinaloa los Yoreme Mayo, y en Nayarit los Wixárika. Entonces, ¿qué pasó aquí cuando llegaron los españoles, cuando llegaron a los jesuitas? Hubo un exterminio masivo de los grupos indígenas. Varios de ellos pudieron ser evangelizados, se perdió mucho sus formas de vida, pero también la dieta, la forma de vivir, ya les enseñaron a utilizar el suelo para crecer comida, etcétera. Y al cambiar sus tradiciones, estas comunidades dejaron de comer tortuga, ¿no? Entonces, luego de la
de la conquista, digamos, europea, o del paso de los europeos, las tortugas marinas aumentaron también su población. Fíjense, los pericúes que estuvieron aquí desde hace 12.000 a 40.000 años consumieron tortugas marinas, ¿no? Era una carne de fácil acceso, los huevos también, ellos aprovechaban la piel, el carapacho, la grasa, los huevos, esperaban a las playas de anidación de las tortugas, conocían los periodos de anidación y además de alimentarse las tortugas, también eran parte de su cosmogonía, ¿no? Dejaron estos pericúes, dejaron pinturas, grabados, en la cual manifestaban las cualidades simbólicas con rituales de vida y de muerte, del enigma intemporal que trasciende a la existencia humana. Entonces, la relación humana-tortugas marinas era bastante cercana y no solo de consumismo, ¿no? Sino también era algo más simbólico, más espiritual. Los Comcac, por ejemplo, Oceris, hasta ahora tienen esta relación con las tortugas, ¿no? Es tan cercano que los mantienen como parte de sus rituales. Por ejemplo, al inicio del año, para los Comcac, todavía se les permite que ellos, o sea, ellos tienen permiso del Semarnat para poder consumir de 2 a 3 tortugas en sus fiestas de inicio de año, ¿no? Porque son parte de sus rituales. Los Comcac, por ejemplo, ellos reconocen las diferentes especies actuales de tortugas marinas, tienen nombres especiales para cada una de ellas, y ellos tienen una historia súper bonita sobre el inicio digamos, de la creación de la Tierra, ¿no? Aquí creo que lo puse. Fíjense, hace muchos años, muchos siglos, solo existían el mar, el cielo y muchos animales marinos. En una ocasión, los animales se reunieron para preguntarse por qué no existía la Tierra y cómo podían ellos colaborar para que esto sucediera. El Señor del Viento les dijo que necesitaba un poco de arena, así que decidieron sumergirse hasta el fondo del mar para extraer arena y con eso lograr su deseo. Como el mar es demasiado profundo, pasaron días, meses y años sin que ninguno pudiera llegar al fondo. Finalmente tocó el turno a uno de los animales más grandes, la tortuga prieta, macho, que se sumergió en el mar para intentarlo. Los demás animales esperaron durante días la salida del Mosni. Mosni es el nombre para la tortuga prieta, deseosa de saber si había corrido la misma suerte que ellos. Después de un mes, la tortuga marina había llegado al fondo, logrando obtener un puño de arena, la cual desafortunadamente fue perdiendo en sus esfuerzos por regresar a la superficie. Finalmente consiguió salir. No traía mucha arena, solo la que le quedaba entre las uñas. Mas con eso, esto fue suficiente. Así fue como pudo existir la tierra firme. Es súper bonito, los Comcac tienen todavía cantos que utilizan con esta relación estrecha. La tortuga prieta es la que consumen ellos, pero la tortuga laúd, que es la especie más grande, es parte de sus rituales, es un ser sagrado, es muy bonito. Bueno, acá hay mucho que hablar que luego puedo desarrollar si tienen preguntas, si Jorge tiene preguntas, pero voy a ir pasándose un poquito leve, superficialmente por la historia. No, aquí hay unas fotografías de pinturas rupestres. Fíjense, se ve ahí una tortuga laúd. La tortuga laúd es la especie más grande y tiene un caparazón cubierto de piel y con quillas, ¿no? No es como un caparazón normal duro con los escudos, ¿no? Y acá se puede ver exactamente o claramente la tortuga con sus quillas, sus líneas, ¿no? Acá hay otra pintura en la cual se puede ver formas antropomorfas, pero también de tortugas marinas. Y esta fotito la puse porque las tortugas marinas no solo, como dije, no solo se consumían o se utilizaban en los rituales sagrados, pero también los caparazones se utilizaban para
como cuna para niños, para cargar comida, para lavar, etc. Entonces, realmente era un uso integral, ¿no?, del animal hasta ese entonces. Pues luego pasó el tiempo, en los tiempos de los piratas y los corsarios, en 1700 a 1750, las tortugas también jugaron un papel importante, ¿no?, porque eran utilizadas como fuente de proteína. Entonces se pescaban las tortugas, se ponían encima de los galeones, de las embarcaciones, se ponían boca o panza arriba y se podían quedar así por meses, ¿no? Entonces era una fuente de proteína fresca para estos piratas que tenían viajes muy largos, ¿no? Los piratas que esperaban en las costas de Baja California Sur para atacar el galeón de Manila, piratas ingleses, holandeses, españoles, la nao de China, recorridos largos, tan largos como hasta la costa de Perú y la Alta California, etcétera, ¿no? Entonces, un papel también importante de las tortugas marinas en esos tiempos. A finales del siglo IX, también las tortugas marinas cumplieron un rol importante en la minería, ¿no? Por ejemplo, en la laguna Ojo de Liebre, la tortuga era... Estoy escuchando mi voz en eco. A ver, voy otra vez. Entonces, a finales del siglo IX, en el tiempo para la actividad minera, también las tortugas eran muy importantes. Por ejemplo, en la laguna Ojo de Liebre eran una buena, importante fuente de alimento. Se consumían de forma de machaca, se salaba o se podía conservar, bueno, en forma salada se podía conservar durante periodos mayores. También en las fiestas patronales de San Borja y Santa Gertrudis se llevaban tortugas y se cocinaban y se compartían en fiestas importantes. En los pueblos mineros la caguama se consumía de manera variable. Algunas familias se abastecían de caguama viva en la laguna cada mes o cada 2 meses y la comían el tiempo que durara, mientras que otras hacían los viajes a la laguna y conseguían la carne salada, ¿no?, que podía abastecerse o podía durar por más tiempo. Entonces era consumida a nivel doméstico de manera variable, por lo menos una vez al mes. Durante la pesca ballenera, entre 1857 y 1873, también en Laguna Ojo de Liebre se utilizaban las tortugas como alimento para las largas travesías, ¿no?, a la Polinesia, de regreso a Alta California. Luego las poblaciones de ballenas comenzaron a disminuir y entonces esto orientó o creó más presión también en la pesca de tortugas marinas para poderla vender a Estados Unidos, en particular a San Francisco. Comenzamos un poquito ya con una pesca comercial en el siglo XX, para orientada a venta a Estados Unidos, y esto originó una disminución alta de tortugas marinas en el mar abierto. Entonces, lo que pasó fue que se orientaba más la pesca en la laguna Ojo de Liebre, ¿no?, la pesca de tortuga prieta. Entonces, primero los pescadores estadounidenses, luego ya los pescadores de la región, y luego ya las llevaban a las mineras de la Sierra de Calmayí. Entonces ya estas poblaciones estaban bastante diezmadas. Esto es importante porque hasta la década de 1960, las pesquerías de tortugas marinas en México eran casi exclusivamente dedicadas a capturas de subsistencia. Y además las playas que rodean las principales playas de anidación estuvieron aisladas geográficamente y la población realmente era escasa. Entonces la presión sobre las tortugas marinas no era tan alta. Estas condiciones restringieron las capturas directas y la recolección de huevos a niveles de subsistencia, y es probable que los impactos antropogénicos en toda la región también fueran limitados en este momento. ¿Qué pasó? Que en los 60, a ver, acá tengo mi resumen. En 1960, la población de cocodrilos disminuyó y el gobierno puso a los cocodrilos en veda, a la caza de cocodrilos en veda, y pues había un mercado bastante grande para piel de cocodrilo,
y se dieron cuenta que las tortugas marinas, en particular las tortugas golfinas, la piel de ellas era muy semejante a la de los cocodrilos. Entonces, ¿qué pasó? Que las tortugas comenzaron a ser sobreexplotadas, ¿no? Sobre todo esta especie para saciar la industria peletera de pieles. Hasta ese entonces era la tortuga blanca o verde, la caguama y la carey eran las que tenían más importancia, luego la prieta, la golfina y al final la laúd. Y las buscaban por esto, ¿no? Cada especie tenía como su atributo. La caguama era la carne, la carey el caparazón, la verde o la verde o la prieta, la carne, ¿no? Y la laúd era la grasa. Era un animal muy grande, se podía extraer mucha grasa. Entre 1965 y 1982, México aportó más de la mitad, algunos autores dicen que el 70% de la producción total mundial de tortuga marina. Y de esta producción, Baja California Sur contribuía con más de la mitad de la captura nacional. Las tortugas prietas eran consideradas el ganado negro de Baja California, ¿no? Se consumía tanto que era consideradas el ganado negro. Y pues lo que originó esta pesca o esa captura comercial fue una presión bastante fuerte sobre esas tortugas golfinas, ¿no? El 90% de las pescas eran de esta especie, luego la prieta y la laúd, y al final la blanca, caguama, lora y carey. Y pues así mirándole un número para que vean cómo fue cambiando el consumo de esas tortugas, hasta 1950 se capturaban 500 toneladas al año, que eran como 6.000 tortugas marinas, más o menos. A partir de 1968, cuando ya el cocodrilo estuvo de veda, se capturaban hasta 14.590 toneladas al año. Eso son como 375.000 tortugas, ¿no? Subió en más de 2.000, casi 3.000% la pesca de tortugas. Y ya para el 1990 casi no quedaban tortugas, ¿no? 1978, 80, bajó mucho, no encontraban las tortugas. Entonces, lo que sucedió fue que el gobierno comenzó a crear programas de ayuda o programas de protección de las tortugas marinas. En 1964 se creó el Programa Nacional de Tortugas Marinas, campamentos tortugueros, programas de investigación operados por el gobierno. Luego en 1967 al 86 se crearon las primeras regulaciones de pesquería que limitaban la captura a 100.000 tortugas al año. Para 1968 ya llegó al máximo de explotación y también diferentes factores ambientales hicieron que las tortugas o que las diferentes poblaciones ya no podían aguantar, estaban al colapso, ¿no? A punto de desaparecer. Entonces, se llevó a cabo una veda total experimental, ¿no? La Secretaría de Pesca en 1971 al 1973. Esta veda experimental terminó en el 1973, ¿no? Acá se restringieron a los pescadores a pescarlas, tenían que estar organizados en cooperativas, obligaban a establecer campamentos de monitoreo y conservación en conjunto con el Instituto Nacional de Pesca y la Marina Armada de México, se establecieron tallas mínimas y máximas de captura, se prohibió la pesca en playas de anidación, se establecieron vedas temporales y a partir de 1980 fue restringido el número de permisos como consecuencia de la continua reducción de las tortugas marinas. Y pues en el 1 de junio de 1990 ya decretaron la veda total y por tiempo indefinido de todas las especies de tortugas marinas, ¿no? Al ya tener, digamos, información científica, datos cuantitativos, ya podían establecer claramente que las poblaciones estaban muy golpeadas por la extracción, ¿no? Y ese es el artículo 2,
que dice que es estrictamente prohibido extraer, capturar, perseguir y molestar en cualquier forma a todas las especies y subespecies de tortugas marinas en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México, Mar Caribe, Océano Pacífico, Golfo de California, así como en las playas de todo el territorio nacional, donde arriben para desovar, al igual que destruir sus nidos y recolectar, conservar o comerciar sus huevos. Y pues hasta ahí mi resumen de lo que voy, en lo que voy al estudio, digamos, histórico, hasta la veda de las tortugas marinas. Entonces, aquí voy a dejar de compartir y pues empezamos con las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. Estuvo muy interesante, muy completo tu plática. Y lo siento por las motos que pasaron, no sé si se escuchó, pero pasaron unas motos y quedó grabado, pero bueno. Este, mira, algo que, que me llama la atención es, es que esto que nos acabas de platicar, pues es la elaboración de una historia. Y, y hacer historia no es algo que suele asociarse con la labor científica como la que tú has desarrollado hasta este momento, porque tú eres bióloga y ecóloga. Sin embargo, ya vemos por lo que dices que sí es relevante este trabajo. Entonces, lo que quisiera saber es cómo, cómo ha impactado en tu visión de lo que es hacer ciencia o de lo que es analizar a un objeto eh, o, o un tema generalmente perteneciente a la biología de forma histórica. ¿Qué ha significado para ti? ¿Ha cambiado tu visión? ¿Qué ha provocado en en ese horizonte vital pues del que hablabas al principio, ¿no? Desde donde tú escribes, desde donde tú enuncias, desde donde tú investigas. Ay, gracias por la pregunta, Jorge. La verdad es que ha sido y sigue siendo un reto bastante grande, ¿no? Ya te contaba antes que me cuesta mucho a mí escribir desde esta perspectiva social, histórica. Eh, Sin embargo, me parece muy importante, ¿no? He aprendido, yo aposté o giré, digamos, de área de investigación porque por muchos años, pues, trabajaba en poblaciones o en lugares de anidación o de alimentación de tortugas marinas, medíamos las tortugas, ¿no? Obteníamos datos cuantitativos, ¿no? Las marcábamos, etcétera, teníamos muchos números que analizábamos, etcétera. Y súper interesante, ¿no? Pero llegó un punto por ejemplo, en un proyecto particular que hemos trabajado por muchos años y la comunidad de pescadores no quiso más tener ese proyecto cerca de ellos, ¿no? El, el, el equipo de investigación éramos todos biólogos y realmente no supimos, nos dimos cuenta que no supimos integrar a la comunidad a lo largo del proyecto de años, ¿no? De mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho dinero, colaboración. Al final el proyecto se deshizo porque la comunidad simplemente no quería ser parte, ¿no? Entonces, ahí obviamente fue bastante triste, pero me quedó ahí la semillita de que, claro, esto es sumamente importante. Y sí, si tú no consideras a la comunidad, al conocimiento que tienen, a la relación que tienen a lo largo del tiempo, entonces realmente al final de cuentas podrías llegar a hacer algunos programas de investigación, a trabajar a sacar unas leyes, etcétera, pero si no estás de acuerdo y no trabajas con la comunidad, no va a durar, no se va a llegar o llevar a cabo un cambio a largo plazo, ¿no? Entonces, es sumamente importante, es un reto para mí escribir, como te digo, escribirlo desde otra perspectiva, pero me encanta, ¿no? Y creo que voy a avanzar un poco más allá con este tipo de investigación. Perfecto. Muy bien. Entonces, estudiando la historia
Es una historia no solamente de las tortugas, sino es una historia de las relaciones que se han construido entre los seres humanos y otra clase de sujetos que son las tortugas, ¿verdad? De las relaciones entre el ser humano y la naturaleza y cómo las transformaciones mutuas que se dan en este devenir y cómo se afectan los unos a los otros, ¿no? Y eso está muy, muy padre. A mí me gustó mucho la historia que estás construyendo y perfectamente podríamos haberle dado el tema a esta emisión como historia perdón, de la conservación de tortugas marinas y y, y, y bueno, bueno, te quería preguntar, eh, conocer esta historia, esta investigación histórica que has hecho, ¿qué papel juega o cómo influye en el desarrollo del proyecto que vas a plantear como parte central de tu tesis? ¿Cómo esta investigación histórica ha hecho que de alguna forma se transforme el proyecto que tenías en un origen, lo enriquece, es su base? Eh, cómo encaja esta historia? O más bien, ¿cómo encaja este proyecto en la historia de la conservación de las tortugas marinas? Mira, originalmente no tenía planeado yo hacer una revisión histórica, ¿no? Comencé pues iba a entrar como ahora cómo están las tortugas, cuál es la situación actual y de ahí hacia dónde vamos, ¿no? Pero luego de entrar al programa de siglo, llevar bastantes materias y aprender que realmente el conocimiento ancestral es sumamente importante, ¿no? Porque es necesario comprender no solamente el cómo y por qué los grupos se relacionan, los grupos humanos se relacionan con el entorno, ¿no? Sino también el contexto histórico, porque de ahí puedes partir para entender por qué estamos donde estamos y cómo podemos solucionar a partir de este conocimiento, cómo podemos llegar hacia una solución, ¿no? Que sea útil en un proceso de conservación, que sea útil para las comunidades que están relacionadas con ellas, pero también para el resto, ¿no? Y obviamente para las tortugas marinas. Entonces, como te digo, yo iba a hacer la investigación como antes, ¿no? Iba a partir tortugas marinas, especies, dónde se encuentran, descripción, y luego iba a hacer mi análisis espacial, ¿no? La idea ahorita, después de estar, yo he llegado ahorita hasta la veda de las tortugas, ¿no? Se da la veda y ahora me queda ver en el presente dónde estamos, ¿no? La parte en la que iba a iniciar originalmente, ¿no? Y luego ya voy a hacer una serie de mapas, voy a elaborar una serie de mapas en donde voy a comparar los lugares importantes para las tortugas en la península, ¿no? Los lugares de alimentación, de descanso y de reproducción, y luego lo voy a comparar con los lugares importantes de uso para los seres humanos, para actividades económicas, ¿no? En donde se encuentran más lugares orientados a turismo, por ejemplo, o cuáles lugares tienen mayor presión de pesca comercial o de pesca artesanal, etcétera, ¿no? Y la idea es tener como resultado los lugares que tengan mayor presión humana sobre las tortugas marinas, ¿no? Entonces, como te digo, antes lo iba a hacer sin la perspectiva histórica, pero ahora encuentro que es sumamente importante la perspectiva histórica para llegar a poder elaborar un programa de conservación que sea válido, ¿no? Y que pueda ser utilizado y exitoso a largo plazo. ¿Jorge? Excelente, sí, aquí estamos.
Em, ¿Cuáles crees que son los principales retos hoy en día para la conservación o para la protección de las tortugas marinas y cuál es el pronóstico? ¿Piensas que se ha logrado algo positivo, que se ha recuperado de los impactos las poblaciones de tortugas marinas? Esas son las dos preguntas que creo que están muy relacionadas. Sí, gracias a los proyectos de monitoreo en diferentes, ya vi el mapa que mostré al inicio, ¿no? Que a lo largo de todas las costas mexicanas hay muchos proyectos de investigación, monitoreo, de, sobre todo de áreas de anidación de tortugas marinas, ¿no? Entonces se tiene números desde hace muchos años y proyectos que siguen activos, ¿no? Y gracias a estos proyectos de conservación se ha llegado a decretar áreas de conservación, ¿no? De protección de tortugas marinas. Y sí, hay muchas poblaciones que se ha visto que han aumentado a lo largo del tiempo. Sin embargo, todavía es muy temprano, ¿no? Poder decir, sí, ya salvamos a las poblaciones, ¿no? Pero como te digo, dependiendo de la especie, hay especies que necesitan 40 años para llegar a ser adultos y recién poder empezar a poner huevos, ¿no? Entonces, imagínate, tienes que tener un proyecto que tenga más de 40 años para saber si los huevos que salieron en el año 0, digamos, al año 41, regresaron de adultos, ¿no? Entonces, para saber si un proyecto es exitoso o si los programas de conservación están siendo exitosos, tienes que poder verlos a lo largo de tiempos largos, ¿no? Entonces, sí creo que en México se están llevando a cabo proyectos enormes, exitosos, pero creo también que se necesita más tiempo para saber en qué estado o si están realmente llegando a sus objetivos, ¿no? Entonces, eso es parte también de mi investigación, ¿no? Saber de lo que se ha hecho, qué ha dado resultado, qué no ha resultado y qué se podría cambiar para que resulte, ¿no? Eso es parte de a lo que quiero llegar en la discusión final. Muy bien. Perdón. Y tu otra pregunta de las amenazas. Pues la gran amenaza ahora mismo es el crecimiento poblacional humano, ¿no? Del ser humano. O sea, nosotros seguimos reproduciéndonos, creciendo, demandando el consumo de recursos, ¿no? Las playas se siguen llenando de gente, de casas, de lugares para turismo, se siguen haciendo edificios que iluminan las playas. Hay muchos problemas con iluminación y anidación de tortugas marinas porque las tortugas se cree que siguen las chispas de luz que reflejan el mar para poder regresar al mar una vez que anidan. Y los tortuguillos también así llegan al mar. Eso es lo que se cree, ¿no? Entonces, cuando llegan a anidar a lugares donde hay casas, donde hay edificaciones grandes turísticas, los tortuguillos y las tortugas adultas se pierden, ¿no? Y se van y se encuentran ya quizás tratando de caminar o llegar al mar por horas, se deshidratan, sale el sol, etc. Entonces, muchas muertes así por iluminación. Luego, por pérdida de hábitat de anidación, ¿no? Hay edificios que ya no dejan mucha playa como para las tortugas, que históricamente han anidado en lugares, que regresan a sus playas de anidación, ya no encuentran dónde avanzar para dejar sus nidos, ¿no? El consumo de plásticos, ya todos sabemos el plástico en el mar, que antes no había, microplásticos, y esos también, hay muchos estudios ahorita, hay una organización en Uruguay, Carumbe, que está haciendo un estudio súper interesante sobre el contenido en los intestinos, en el estómago de las tortugas de microplásticos, ¿no? Básicamente, todas las tortugas que lleguen ahí tienen microplásticos. Entonces ellos las limpian, les dan, o sea, les hacen, todas las tortugas que encuentran las tienen en cautiverio por un tiempo hasta que ya botan todo el plástico y las devuelven al mar, ¿no? Y ahora mismo es un problema global, ¿no? Entonces los plásticos en el mar, microplásticos y plásticos grandes, bolsas, etcétera, pueden ser confundidos por presas. Entonces también.
La pesca industrial, las tortugas más oceánicas, por ejemplo, la tortuga laúd, que tiene travesías oceánicas, se alimenta de medusas. Si tú has visto una medusa en el agua, parece una bolsa, ¿no? Entonces, hay muchos problemas de asfixia y muerte por ahogamiento de esta especie en particular, solo por eso. Sí. ¿Qué más te puedo decir? Contaminación marina. También, ¿no? Hay un sinfín de amenazas por las cuales están, pero todas están relacionadas a nuestro crecimiento masivo, ¿no? Y exponencial, ¿no? Que asegura, que, o sea, le hace difícil la supervivencia de estos animales, ¿no? ¿Será que el científico dedicado a la conservación o en sí las personas que realizan este tipo de actividades son como David contra Goliat, siendo que Goliat es la civilización industrial o cómo lo dirías tú? ¿Crees que hay algo que se pueda hacer realmente contra esa monstruosidad, contra esa creciente amenaza? ¿Qué opinas, Aldo? ¿Eres positiva, apocalíptica? ¿Qué dirías tú? Mira, si no fuese positiva, no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. No es realmente como, yo qué te puedo decir, cada vez que he visto una tortuga salir a anidar, para mí, yo me emociono muchísimo, ¿no? Es realmente, yo no entiendo cómo, o sea, es un milagro, ¿no? Cada vez que sale una tortuga es como, wow, ¿no? Después de estudiar, leer, saber lo que está pasando, ver una tortuga salir a anidar es como, te da esperanzas a seguir intentando facilitarles el camino, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que ahora en estos tiempos la gente está, está creando más conciencia, o quiero creer, ¿no? Está más conectándose más. Hay formas más fáciles también de compartir información, ¿no? Entonces, ya no es tan difícil como antes, que solo la academia se enteraba de algunas cosas y se quedaba, sino hay más medios con la globalización también trae algunos de sus atributos, es que se puede compartir más fácil información, ¿no? Entonces, yo sí tengo esperanzas, por eso mismo estoy haciendo este estudio, ¿no? Y para saber de qué forma justamente podemos ayudar a que se le facilite la vida a estas tortugas y sacarlas de este punto en peligro de extinción, ¿no? Me parece muy bello lo que mencionas. Y entonces me suena que para ti cada vez que ver a una tortuga salir a anidar es como una revolución cósmica, como ver a la vida abriéndose camino, dirían en Jurassic Park. Este, y me parece increíble esa forma de pensar. Ahora, colocándonos en este horizonte de buscar una transformación, ¿qué papel crees que juegue o crees que sea necesario, importante la divulgación para, para lograr que la gente, ahora sí que hablando de revoluciones, revolucionar el pensamiento de los sujetos para lograr salvar o ayudar a la conservación de estas criaturas? O sea, es una pregunta, si opinas que es importante, ¿crees que realmente haya suficientes estrategias de divulgación y de comunicación específicamente de la situación de las tortugas marinas en pro de su conservación? Sí, claro que sí. Yo creo que la divulgación es la llave al éxito, ¿no? La divulgación y crear programas en los que puedes acercar de alguna manera, más que virtualmente, bueno, en unos momentos tendrá que ser virtual para gente que no vive cerca de las costas, pero poder acercar a la gente a que sienta, que tenga una experiencia con esos animales, ¿no? Yo he visto, ay, tengo historias tan bonitas por ejemplo, en Costa Rica, comunidades de familias que por generaciones consumían carne de tortuga, ¿no? Y yo trabajaba en un proyecto donde llevábamos a las comunidades a trabajar como que tengan la experiencia a los niños
de científicos, ¿no? Y los llevamos de la mano con los científicos para que aprendan qué hacían los científicos. Pues eran niños que habían crecido comiendo carne de tortuga, viendo pedazos del cuerpo pero nunca habían visto un animal vivo. El día que ellos, y ahorita me hace piel de gallina, el día que ellos iban, las noches que ellos iban a esperar y veían este animal gigante salir y a veces hasta brillando, ¿no? Por toda esta bioluminiscencia. Entonces era como una experiencia, pues, de otro mundo. Tú veías a los niños llorando, ¿no? Llorando que no podían creer, porque además veías al animal haciendo el esfuerzo por anidar, ¿no? Y gime, y hace su hueco, y luego no le gusta, entonces se mueve un poco más allá, y se demora horas a veces para conseguir el lugar perfecto, y ves cómo se esfuerza, etcétera, ¿no? Y luego ellos entran porque eran programas de una semana o más, en campamentos tortugueros, y veías el cambio de los niños, ¿no? Y cómo lloraban, y luego en la comunidad y las familias, ¿no? Las familias venían a visitarnos, a contarnos de cómo habían llegado los hijos y que ellos ya no iban a comer tortuga nunca más, ¿no? Y se involucraban a los proyectos. O sea, en México, mi primera experiencia con tortuga marina fue en el 98, en uno de los programas pioneros de la bióloga Laura Sarti, que es la mamá de las tortugas marinas, le llamamos, la queremos mucho, es una de las pioneras en investigación de tortugas, en Tierra Colorada, en Guerrero. Y allí ella logró involucrar a la comunidad que antes le llamaban hueveros, o sea, iban a comerse los huevos de las tortugas. Entonces, por medio de proyectos de larga duración en la que veníamos voluntarios para poder recopilar o agarrar estos huevos y llevarlos a lugares cerrados donde podíamos cuidarlos, pues a lo largo de los años esos lugares ya están protegidos, ¿no? Por estos programas de investigación de largo plazo e involucrando a gente. O sea, yo me acuerdo conversar con los señores que nos ayudaban y me contaban, ¿no? Yo antes venía y me comía todos los huevos, ¿no? Ahora estoy entendiendo que quizás me puedo comer algunos, porque igual el cambio no es de un día para otro, ¿no? Pero dejo 70%, dejo la mitad, ¿no? Para que, pues, nos comemos algunos, pero otros siguen su rumbo, ¿no? Entonces, es un cambio gradual, pero creo que si se presta un espacio para poder acercarse, ya sea virtualmente o físicamente, a una experiencia así con estos animales, eso va a largo plazo a hacer un cambio, ¿no? Muy bien, sí, yo una vez fui a liberar a las tortuguitas bebé en Todos Santos ya me estaba agüitando porque no me daban tortuguita a mí y a una señora le habían dado, ya estaba grande, ¿no? Pero fuimos especialmente para eso y no nos daban tortuguita y una señora, el muchacho, quién sabe, no sé, le caí mal o qué sé yo, pero o sea, obviamente es que le dio primero a los niños, ¿no? Pero una señora tenía dos tortuguitas y ya, pues ya pusimos todos a las tortuguitas en la arena, en sus marcas, nos dice el muchacho, esperen, prepárense, listos, fuera, y es increíble ver cómo empiezan las tortuguitas a mover sus aletas, ahora sí que aleteando hacia el futuro, como se llama tu presentación, y empiezas porque no las puedes ayudar, te dicen que no, que ya, que las dejes solas, que vayan para allá, y cómo van unas que son más intrépidas, se adelantan, y cuando tú creías que iban a llegar, se quedan a mitad del camino, y la que iba más lento le gana, y es un verdadero drama, porque si hubo, la de nosotros pues iba medio lenta, y cuando la seguimos con la mirada, la seguimos, y llegó a la espuma, y se perdió entre la ola de tortuguitas negras. Y no, y también te sientes que se te va el corazón para arriba porque empiezas a escuchar los pajarracos pues que están dando vueltas. Y hubo una tortuguita que se quedó a medias y pues y no se movía, y fue el muchacho, la mojó, le dio vueltas y dijo, no está, nice. Y bueno, pues es el drama de la vida, ¿no? Sí. Aún así,
pues es hermoso ver cómo las desentierran y todo eso, ¿no? Y las ponen y cómo salen y pues sí es una experiencia que vale la pena conocer y descubrir y que a la que se le debería de dar mucha divulgación, ¿no? Y creo que eso es lo que tú haces, ¿no? Y has hecho mucho tiempo. Está muy padre. Y bueno, desde que conocí tu tema de las tortugas, pues me gustó mucho porque me acuerdo de esa experiencia. No soy científico, bueno, al menos no soy científico en ese sentido. Estoy, Natural. estoy estudiando ciencias sociales, pero me gusta mucho la ciencia y me gusta reconozco la importancia de la ecología. Y bueno, pues esa fue mi experiencia y con todo eso, pues debo decirte que disfruté tu plática y ya casi terminamos y quisiera saber si hay alguna cosa que quisieras compartir antes de cerrar, algo que nos quieras platicar, contar, decir. Pues que mientras se pueda, es muy importante intentar establecer este lazo con la naturaleza, ¿no? Porque realmente somos parte de la naturaleza y siempre recordar que todas nuestras acciones repercuten en la naturaleza y la naturaleza es la que nos da y nosotros dependemos de ella, ¿no? Puntito aparte, por ejemplo, efecto de cambio climático, cambio de temperatura, eso también le afecta a las tortugas marinas, ¿no? Como a otros animales. Entonces, todo lo que hacemos en realidad tiene una repercusión. Entonces, ser más consciente de las acciones que consumimos, cómo usamos plásticos u otros materiales, ¿no? Entonces, ser lo más amigable que podamos, ahora sí, con la naturaleza, ¿no? Perfecto, Luciana. Pues no queda más que agradecerte por acompañarnos. Me gustó mucho tu plática. A mí me gusta mucho la historia, eso sí es algo que practico, digamos, es un campo del saber que me gusta y que desarrollo, más o menos, más o menos. Y, y- y la historia ambiental me entusiasma, no es algo, ese sí no es mi campo, pero me entusiasma esa transdisciplinariedad que vemos en tu trabajo. Y pues es muy padre ver cómo se transforman las visiones cuando hay estos encuentros de saberes y, y también no solo de saber científico, sino el encuentro con el saber de la gente, ¿no? Así es. Los saberes que usualmente están sometidos, enterrados, ir a ese encuentro y recuperarlos. Bueno, eh, de parte de su servidor, Jorge Enrique Peredo Mancilla, de Responsabilidad Social Universitaria, del coordinador de Responsabilidad Social Universitaria, el doctor Ricardo Cabieses. Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañan en este programa. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, Gracias a ti, gracias Jorge. Hasta la Luciana. próxima.